Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a mostrar una manera de usar una resistencia electrónica que no se enseña en la universidad. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Recordad que si tenéis alguna duda o comentario podéis hacerlo en el blog, en la parte de abajo, o si no también con nuestra cuenta de Twitter. Antes de empezar, recordad que en el episodio 14 hemos hablado sobre resistencias, así que si tenéis alguna duda podéis ir a consultarlo. Y bueno, en lo que hemos hablado sobre resistencias, decíamos que el voltaje y la intensidad que circulan por ellas se convierte en calor. Normalmente en un circuito electrónico las utilizamos muy por debajo de sus valores máximos. Pero tienen un valor tan bajo que si las queremos utilizar para generar calor, y aunque se rompan, pues tampoco pasaría nada. Eso lo podemos utilizar en nuestro beneficio. Bueno, y os voy a mostrar qué es lo que ocurre cuando le damos más voltaje y más corriente de la necesaria a una resistencia. Por ejemplo, cogemos una resistencia aquí, la vamos a conectar a esta fuente de alimentación, y lo que quiero que veáis es esto de aquí. Esto significa que, bueno, nos ha dado mucho calor, se ha quemado la resistencia por dentro y de esta manera pues podemos utilizar ese calor para encender pirotecnia. Pero claro, en un espectáculo no vamos a encender pirotecnia con una fuente de alimentación y todo este rollo. Lo que podemos en cambio utilizar es, por ejemplo, una pila, un clip de estos de 9 para la pila, un conector de estos que se pueden comprar en tiendas de electrónica, se llaman conectores terminales o bloque terminal, o incluso se llama también clema, esa es la palabra. Que son de dos agujeritos y por arriba tienen unos tornillos, entonces se puede ajustar con los tornillos de arriba. Y también un pulsador para dejar pasar la corriente cuando queramos. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. El ejemplo que acabamos de ver, bueno, estoy utilizando una especie de mando muy complejo con una activación por llave y todo esto, pero todo esto no hace falta. Realmente lo necesario es pues, un clip con una pila, la clema, y aquí en vez de poner todo esto lo que iría es un pulsador, ¿vale? Este cable es un cable de 2 hilos, ¿vale? Y lo que iría es conectado un cable a cada punta del pulsador. Simplemente lo que va a ocurrir es que la corriente circula por el cable rojo, llega hasta el pulsador, pero por el pulsador no puede pasar. Cuando presionamos, pasa, vuelve la corriente por aquí, llega hasta la resistencia pasa y llega al negativo. Realmente es muy sencillo, así que probadlo, que os va a funcionar seguro. Las resistencias que estamos utilizando aquí son resistencias de 1 ohmio y 1/8 de vatio. ¿Vale? Quiere decir que tienen muy poquita resistencia y además soportan muy poquita potencia. Eso significa que se van a quemar muy rápido, eso es importante. Para eso estamos utilizando una pila de 9, pero bueno, podéis hacer vuestras pruebas, podéis probar con diferentes pilas. Igual con otro tipo de pilas no va exactamente igual, con lo cual tendríais que probar con otro tipo de resistencias. Podéis jugar tanto con el valor de la resistencia como con el valor de potencia. Por lo general, mientras valores más bajos, mejor, porque así más rápido se quemará y funcionará mejor. Algo que hay que tener en cuenta es que mientras más utilicemos el circuito, se irá gastando la pila, por supuesto, pero llegará un momento en que la pila puede estar bastante gastada y lo que ocurrirá es que la resistencia pues ya no caliente. En ese momento, por supuesto, hay que cambiar la pila, pero ir comprobándolo siempre para que no nos pille de imprevisto. Y bueno, a modo de resumen, recordad, lo que tenéis que hacer es siempre cambiar la resistencia después de utilizarla, porque de esa manera nos garantiza que no nos va a fallar. Y además hay que encontrar el valor de la resistencia y el valor de potencia más adecuado a nuestras circunstancias. Como todos los grandes descubrimientos, esto surgió un día que conecté mal una resistencia y esta literalmente se prendió fuego. Pensando un poco me di cuenta de las aplicaciones que podía tener. Eso sí, os voy a contar un secreto. Cada vez que quemáis una resistencia a propósito, a un ingeniero electrónico le da un pequeño infarto. Así que de vosotros depende qué es lo que hagáis con esto que os acabo de contar.
Y como siempre, recordar seguirnos por Facebook y por Twitter. Y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. También acordaros que a la derecha de la página web tenéis un formulario de sugerencias donde intentaré responderos a las preguntas que me propongáis en futuros episodios del blog. En el próximo episodio os voy a explicar cómo trucar un servo para que gire continuamente. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.